Minuto y medio máximo. Recuérdeme la parábola, no la parábola, la enseñanza que tuvo Jesús con Nicodemo. Sí, Nicodemo llegó en la madrugada, ¿se acuerdan? Él quería saber cómo alcanzar el reino de Dios y Jesús le dijo que había que nacer de nuevo. Él usó una enseñanza, una ilustración, una parábola para que entendiéramos que teníamos que nacer del Espíritu, porque en la carne humanamente no podemos nacer de nuevo, solo a través del Espíritu. Entonces hizo esta ilustración. Ok, entonces Nicodemo llega en la noche, era fariseo. Recordemos que la secta de los fariseos era secta diferente a los saduceos. Los fariseos eran de clase media, eran generalmente trabajadores. Ellos creían en la eternidad del alma, que morían y había un lugar eterno. Ellos creían en los ángeles, ellos creían en demonios, que era la diferencia que tenían con los saduceos, ¿verdad? Entonces los fariseos tenían por ese lado, pero aparentaban hacer la ley, pero no la cumplían, ¿verdad? No la cumplían. Entonces Jesús llega y se encuentra con Nicodemo una noche, fariseo Nicodemo, de los maestros del Sanedrín, y Jesús le da toda esta explicación, que tiene que nacer de nuevo. Eso es parte de una evangelización personalizada de Jesús. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Quién se recuerda el pasaje de la mujer samaritana? ¿Te acuerdas? ¿Quién? Bueno, vamos con... Habla de que la mujer samaritana y fue al pozo a recoger agua y allí estaba Jesús sentado a la orilla del pozo al mediodía, la hora sexta del día, cuando el sol estaba más caliente, y habla de que Jesús le dice a la mujer: mujer, dame de beber. Y ella le dijo: Señor, ¿cómo tú siendo judío le pides a una mujer samaritana agua? Y ahí sigue. Correcto, Jesús se encuentra a la hora sexta, dice la palabra, mediodía. Llega la mujer samaritana a sacar agua y él le dice: quien beba de esta agua nunca más tendrá sed. Y vamos a ver el tercer hecho, y ese está en Hechos de los Apóstoles. Juan 3 nos indica lo de Jesús y Nicodemo. En Juan 3 lo podemos encontrar. En Juan 4 está lo de la mujer samaritana. Y quiero tocar el tema de Hechos 16, 25 y 32, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Quién lo recuerda? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Algún otro? Ok. Esa noche Pablo y Silas estaban en la cárcel y dice la Biblia que los metieron en la cárcel de más adentro, o sea, los tenían incrustados allá en lo más profundo, ¿verdad? Entonces, de repente, amados, ellos empezaron a cantar. Ellos no estaban tristes ahí. Hermanos, eso es un ejemplo para nosotros de que aunque haya lucha, aunque hayan pruebas, ahí el Espíritu Santo es el que nos conmueve y siempre está dentro de nosotros, amados. Acuérdense que no está afuera, está dentro de nosotros, y así como estaba en Pablo y Silas, así está en nosotros también. Y uno de los asuntos es que con los cantos dice que vino un temblor, se abrieron las puertas de las celdas. El carcelero creyó que todo el mundo había huido, pero Pablo les dice: no tema, aquí estamos todos. Y él le dice: ¿cómo seré salvo? ¿Cómo hallaré la salvación? Porque él estaba pensando en una cosa: ¿qué voy a decirles a los que estaban a cargo, superiores de él? Pero Pablo aprovecha la situación y le dice: vas a ser salvo tú y tu casa. Y es donde Pablo le habla del evangelio, ¿verdad? Entonces quiero lanzarles a ustedes dos preguntas rápidamente, y quiero que me levanten la mano para contestar. ¿Cómo podremos atender las necesidades inmediatas y eternas de las personas con quienes hablamos? Es la primera. ¿Cómo podemos atender las necesidades inmediatas y eternas de las personas con quien hablamos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda: ¿en qué sitios podemos practicar la evangelización personal con referencia a estos tres ejemplos que vimos? ¿Me estoy dando a entender? Con referencia a estos tres ejemplos, a Jesús con la samaritana, a Jesús con Nicodemo y a Pablo en la cárcel, ¿cómo podemos practicar la evangelización personal? ¿Quién tiene la primera respuesta? Sonita ya casi por ya. Ok, Joseph, rápidamente.
Primero, hermano, necesitamos servir como testimonio y tener empatía con esa persona y identificarnos con esa persona, ponernos en los zapatos de esa persona, sentir el amor de Cristo para esa persona y ese es el primer paso que debe tener uno. Ok, podemos, diríamos entonces, según lo que nos dice Joseph, tener empatía y podemos evangelizar en cualquier lado, sería así. En cualquier lugar se puede evangelizar. Ahora, la otra persona, ¿cómo atendemos con la evangelización las necesidades inmediatas de la persona? Acuérdese que estoy hablando inmediatas, de las necesidades que él te va a hablar, de las necesidades que él está teniendo y de sus necesidades espirituales. ¿Quién podría darme una respuesta? Ya. ¿Alguien más? ¿Quién más? Doña Elizabeth. Sí. Yo pienso que hablarles de la palabra, pero también entender la necesidad, como ayudándole también con comida o lo que necesiten, también el evangelizar, pero también ayudarles económicamente, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Sí, la evangelización y el evangelio son cómplices. ¿Cómplices en qué? En que el evangelio no es solamente palabra, es acción social, el evangelio es social. El evangelio produce efectos que van a cicatrizar heridas. Me estoy dando a entender, el evangelio produce efectos que van a cicatrizar heridas. ¿Ok? Entonces, sabiendo y entendiendo esto, quiero hacer un énfasis tremendísimo la mañana de hoy y quiero llamar la atención de todos ustedes. Todos ustedes son evangelizadores y por lo tanto toda la iglesia es evangelizadora. Nadie se escapa de esto. Nadie se escapa de evangelizar. Todos tienen que evangelizar y es primordial esto. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando yo estaba leyendo este párrafo tan pequeño, ¡pum!, vino un bombazo a mi mente del Señor. Y está en 1 Corintios 1:21. Dice: pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vuelvo a repetir, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Suena un poco confuso, suena un poco trabalenguas, como lo que hace Pablo. Pero Dios en su infinita sabiduría estableció que los hombres no podían venir a Él mediante la sabiduría humana. Eso es lo que dice Pablo. Nadie va a llegar a mí por medio de su propia sabiduría, de su propia inteligencia, de su propia autonomía, de su propio saber. Eso es lo que dice este versículo. Por eso Dios va a exaltar al hombre y por eso los que creyesen el evangelio y la predicación del mismo van a ser salvos. ¿Me están dando a entender? ¿Me doy a entender, querida iglesia? Entonces, este pasaje en Corintios nos dice que Dios, no por medio de nuestra sabiduría, que hay muchos que se jactan de ser sabios, hay mucha gente dentro de la iglesia que cree que porque sabe Biblia está salvo. No, tenemos que aprender de la sabiduría de Dios. Tenemos que saber cuál es la revelación que tiene Dios para nuestras vidas. Y una de las revelaciones es que nosotros prediquemos su evangelio. Y es por medio de él para que creamos. Ahora, dentro del mismo 1 Corintios, Pablo nos habla y nos dice: si no de lo necio del mundo, en el versículo 27, dice: si no de lo necio del mundo escogió Dios. Pongan atención, escogió Dios. Oigan esta palabra: escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. ¿Ok? ¿Me están entendiendo, iglesia? Primero, el primer versículo: la sabiduría viene de Dios, somos salvos por medio de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría humana. Y número 2, Dios escoge. El verbo en griego, y apúntenlo ahí, es ekle con K, ekle con tilde en e, gomai, ekle gomai. ¿Ok?
Y voy a pasar a otro versículo. Y quiero que veamos el versículo de Lucas 6:13. Y dice así: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió, vuelve la palabra, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El verbo que está aplicándose acá de escogió es la misma raíz de la anterior. Y es, para que lo escriban, ecleto K con K A, ecleto K meno, ecleto K meno, que significa también escogiendo, escogiendo. Ustedes son escogidos de Dios para llevar el evangelio. Toda la iglesia es escogida de Dios para llevar el evangelio. Y yo me pregunto, iglesia, y quiero que me levanten la mano rápidamente, y aquí está el Espíritu Santo, estamos hablando temas del Señor. ¿Cuántos le hablaron de Dios? ¿Cuántos predicaron el evangelio? ¿O cuántos le llegaron la palabra del Señor en esta semana, aunque sea a una persona? 2, 3 personas, 7, 8 personas, 9, 10 personas en todo este grupo de abajo. Quiero recordarles una parábola muy seria. Dice el Señor que Él nos va a dar talentos, dones y talentos, y que Él va a pedir cuentas de esos dones y de esos talentos. Y cuando te diga qué hiciste con el talento que te di, las enseñanzas para predicar mi evangelio, usted le va a decir: lo enterré. Y el Señor te va a decir: inútil, ni en el banco pudiste ponerlo para que ganara intereses. Por lo tanto, al lugar de crujir y rechinar de dientes. Porque hay muchos que podrán estar acá, pero el Señor cuando le pida y les pida los dones y los talentos que les puso en sus manos y no los hayan ejecutado, les va a decir: a ustedes no los conozco. A ustedes no los conozco. Yo he echado demonios en nombre tuyo. No, pero a ustedes no los conozco, porque les di dones y talentos que no utilizaron para mover su iglesia. No han utilizado dones y talentos que el Señor les dio para movilizar su iglesia. El otro punto que quiero ver es la urgencia de una evangelización. Dice la palabra del Señor: erráis porque no conocéis las escrituras ni tampoco el poder de Dios. Oiga, qué tremendo. Erráis porque no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Qué fuerte esto. Y mucha gente, como lo dije en la entrada, en el inicio de las disciplinas espirituales, hay gente que conoce Biblia, que lee Biblia, pero no tiene conocimiento ni revelación. Y lo dije claro. Tienen la Biblia, pero no tienen ni el conocimiento, ni la estudian, ni tienen la revelación, porque no ponen en práctica el conocimiento. Y les voy a dar un ejemplo. Y yo quiero que me digan, ¿recuerdan el pasaje cuando Jesús va al desierto y es tentado por el diablo? Jesús dijo 3 frases: escrito está y escrito está. Y yo quiero hacerles una prueba acá para ver cómo andan ustedes en estudio bíblico. ¿De dónde las tomó el Señor? Que me levante la mano, ¿quién sabe las respuestas de eso? ¿Dónde está la respuesta de su iglesia? Sí, pero ¿a dónde? ¿En qué pasaje? ¿En qué libro? En Deuteronomio, correctamente. Solo en Deuteronomio. Él se basó en todo Deuteronomio. Se los voy a dar para que lo lean y se lo aprendan. En Deuteronomio 6:13, en Deuteronomio 6:16, en Deuteronomio 8:3 y en Deuteronomio 10:20. Ahí están implícitas todas las respuestas que Jesús le dio a Satanás. ¿Cómo vas a evangelizar si no conoces la palabra? ¿Cómo vas a salir a predicar si no conoces la palabra? Jesús también exhorta a que tengamos un buen conocimiento de la palabra. Cuando Él encuentra al escriba antes de narrar el pasaje del samaritano, Jesús le hace una pregunta clarísima, pero sumamente clara al samaritano. Y Él le dice al samaritano, al escriba, al escriba, reafirmo. Y Él le dice: ¿qué está escrito en la ley y cómo lo lees? Es decir, no es
lo que está escrito y lo que usted quiere interpretar. No es lo que está escrito y lo que usted quiera decir. Es verdaderamente que trasfondo tienen una serie de versículos que vienen antes, después y que están en el contexto bíblico. ¿Qué está escrito y cómo lo lees? Entonces no puedes leer la Biblia y ajustarla a tus propios peculios. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Les voy a hacer una pregunta en el samaritano rápidamente. ¿Quién fue el más culpable? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién hicieron el bien? Rápidamente, me levantan la mano. El samaritano, ok. ¿Y el levita y el sacerdote hicieron bien o mal? Rápidamente. ¿Ah? ¿Qué hicieron el sacerdote y el levita? Sí, pero ¿hicieron bien o mal? Es mi pregunta. ¿Ah? Hicieron mal. Ninguno de los dos hizo mal, ni el sacerdote ni el levita. Y les voy a explicar, si nos vamos al Deuteronomio también, el sacerdote y el levita son instituciones dadas por Dios. Jesús no las castiga al final de la parábola. Número 2, el sacerdote y el levita estaban cumpliendo una ley que se había dado en ese momento. Ellos no podían tocar ese cuerpo. Si ustedes se van al Deuteronomio, ven que ellos están cumpliendo la ley, por eso no lo tocan. Entonces hay que profundizar en la palabra para poder predicar. ¿Ok? La urgente necesidad de desarrollar la obra personal en el mundo actual es otra de las cosas. Dios permite en muchos lados cosas y uno se cuestiona ¿por qué? Pero hay lugares donde no se puede hacer cultos. Hay un posmodernismo que está frenando el evangelio. La secularización está frenando el evangelio. Y la aparición de nuevos movimientos religiosos que están abruptamente saliendo. La función principal de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso es imprescindible que nosotros conozcamos Biblia, estudiemos Biblia y prediquemos y evangelizamos sabiendo Biblia. Punto número 2, rápidamente, ¿cómo compartir el mensaje de Cristo con diferentes tipos de personas? 1. La necesidad de un mensaje cristocéntrico, predicar a Jesús, su cruz, su resurrección, su salvación y por medio de esto la reconciliación. Es el punto fundamental de la evangelización. No vayamos, a no ser caso necesario, empezar a dar nuestro testimonio. Dios tiene las respuestas en la Biblia. Evangelicemos cristocéntricamente. Cuando estamos evangelizando, dejemos participar a la otra persona, oír sus inquietudes, sus problemas cuando estamos evangelizando. Otro de los puntos es, una eficaz comunicación del evangelista tiene que definir a qué población quiere llegar. Yo siempre he creído esto, una eficaz comunicación. El evangelista tiene que definir a qué población quiere llegar y saber prepararse para enfrentarla. ¿A quién voy a evangelizar? Cualquier pescador sabe que no puede prescindir de una técnica y que cada tipo de pez necesita un anzuelo y una carnada definida. Entonces, si usted va a evangelizar en ciertos lados y va a evangelizar un tiburón, para darles un ejemplo, una analogía, usted no va a llegar con una cuerda de 5 kilos y con una carnada para sardinas. ¿Me están entendiendo? Usted tiene que saber qué población va a ir a evangelizar. Usted no puede salir a evangelizar así por evangelizar. ¿A qué le voy a llegar? ¿Qué resultados voy a obtener? ¿Qué población quiero atacar? ¿Qué población le quiero llegar? ¿Qué es el resultado y cuáles son las respuestas que yo tengo para esa población? Eso es evangelizar con planeamientos que den una efectividad para el reino de Dios. ¿Me explico, iglesia? Entonces tenemos que saber qué nivel vamos a evangelizar. Quitando los estorbos, no podemos juzgar ni condenar a nadie, ¿ok? Entonces no juzguemos cuando evangelicemos. Podemos encontrar varios tipos de personas. El indiferente es la persona actual, el que te dice tengo más tiempo, todavía falta mucho, deme un chance más adelante. Esa es una. Podemos encontrarnos con ateos, podemos encontrarnos con gente agnóstica y gnósticos que se mueven mucho en nuestro ambiente hoy en día. Y hay una aparición de movimientos religiosos tremendos. Hace poco mi esposa, en una investigación que hicimos para la universidad,
fue a la iglesia de la Cienciología que está aquí en Costa Rica, en la pura avenida central. Y estuvo ella tamaño rato en la iglesia de la Cienciología. Y la Cienciología coge lo espiritual y lo técnico y coge el psicoanálisis y lo revuelve con la Biblia, y ahí sacan un efecto para darle respuestas a la persona inmediatamente. Entonces podemos empezar a encontrarnos con este tipo de gente. Podemos encontrarnos gente como en la nueva era, que usted va a Nicoya, está inundado de la nueva era. El espiritismo, la fe Bahá'í, que en Nicoya tiene una posición tremenda actualmente. Usted va y encuentra muchísima gente de la fe Bahá'í en Nicoya. Los animistas, los rastafaris, el Islam, que su fundador fue Mahoma, que nació en el año 571 a.C. y murió en el 632 a la edad de 61 años. Y es el movimiento, y quiero decirles, porque el tiempo apremia, que según el estudio del Centro de Investigaciones Pew en Washington, se estima que entre el 2010 y el 2050 los musulmanes habrán aumentado en un 73% al 2050, en un 73%. Seguido por los cristianos, que vamos a crecer un 35%, y la religión hindú, que va a crecer un 34%. En este momento, a la última estadística de la fe islámica, hay 1.600 millones que la están profesando, la fe islámica. Al 2050 tendremos el 73% y nosotros nos vamos a quedar con el 37%. ¿Qué vamos a hacer? ¿Salimos a evangelizar o nos quedamos sentados? En Costa Rica, solamente, para que sepan, acá hay 4 mezquitas ya, en San José. Hay 4 mezquitas. Cierro, consejos prácticos para hacer de la evangelización un estilo de vida. El énfasis de nosotros, la iglesia de Cristo, es predicar su evangelio según San Marcos 16:15. Nos encontramos con este imperativo para todos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandato, no podemos escoger, es un mandato. El evangelismo como estilo de vida no es un método, sino una disposición de ser luz y sal donde quieras que estemos. Y por lo tanto, un buen evangelista va a reflejar el don del Espíritu Santo, que se comprende en 9. 1, amor hacia Dios y compasión por los perdidos. Ese es el amor que da el Espíritu Santo. El gozo del Señor se ha compartido en su palabra. La paz de no contender, sino de ser pacifistas. La paciencia de no forzar a nadie, la obra es del Espíritu Santo. La benignidad, la buena voluntad con las personas. La bondad de responder a sus necesidades, y la fe de confiar y enseñar la palabra de Dios. Muchísimas gracias, y que tengan una excelente mañana, y que quede sembrada esta palabra y lo que resta del servicio del culto del día de hoy. Que Dios les bendiga.